Muy buenas tardes, ¿cómo están? Queridos amigos, inversionistas? Eh, bueno, primero que nada, disculpen por la demora, parece un problemita técnico al momento de la conexión, pero bueno, hoy, miércoles 8 de abril, nos toca hablar sobre un tema bastante importante, que es básicamente compra barato en tiempo de crisis. Antes que nada me presento, mi nombre es Luis Acuña, Senior Account Manager de Golden Capital FX. La semana pasada, bueno, vimos un taller enfocado, o un webinar enfocado netamente a lo que podríamos esperar después de esta pandemia que venimos viviendo actualmente. Y el día de hoy vamos a repasar un poco de ello, lo que hemos visto la semana pasada, pero también enfocarnos en la estrategia de inversión más conocida en época de crisis, ¿no? Comprar activos o instrumentos financieros que se encuentren en precios bastante atractivos, bastante bajos y que, bueno, bajo un análisis, bajo una proyección que nosotros determinamos y como especialistas en temas de inversión y sobre todo trading se refiere, vemos que el tiempo de recuperación del mercado podría brindarnos a nosotros eh, rentabilidades interesantes o profits que en el corto o mediano plazo nos permitan obviamente generar buenas ganancias, ¿no? En resumen, lo que vamos a ver hoy es primero la situación del mercado, dos es hablar un poco sobre cómo es que las distintas economías del mundo vienen reaccionando frente a este escenario y tres es hablar netamente de la oportunidad. ¿No? Porque lo que buscamos aquí en Golden Capital es llevar información simplemente y darte a conocer también un poco qué es lo que nosotros hacemos como empresa de inversiones. Entonces, la idea es que hoy te puedas ir convencido un poco sobre la decisión que estés a punto de tomar, ¿no? Si es que aún estás en duda, si es que aún estás revisando información de los mercados financieros, si aún estás eh, buscando, digamos, algún tipo de asesoría, pues aquí la vas a encontrar ya que, bueno, nosotros, como comentaba al inicio, ya tenemos un buen tiempo en el mercado financiero, somos especialistas, contamos con departamento de análisis, contamos con traders que están día a día mirando tu inversión y bueno, nosotros también, somos las personas que te llevamos información actualizada y veraz de la mano, ¿no? Entonces, un poco ese es el preámbulo de lo que vamos a ver hoy y lo que vamos a revisar. Ven, démosle un par de minutos para algunas personas que también se puedan conectar. Les agradecería que cualquier consulta o duda que ustedes tuvieran en el camino podamos hacerlas al final y también no se preocupen que nuestros datos los vamos a dejar para el final de la presentación, ¿no? Y así puedan contactarse con nosotros para cualquier tipo de estrategia o algún detalle por ahí, algo que no les haya quedado claro también, ¿sí? Bueno, creo que sin más tiempo que esperar, iniciamos nuevamente. Mi nombre es Luis Acuña, Senior Account Manager de Golden Capital FX. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante importante, una estrategia de inversión que es bastante conocida en tiempos de crisis y es saber si puedo comprar o no en épocas de pandemia o de crisis financiera. Comprar barato para luego liquidar caro. Bien, el día de hoy vamos a enseñarles cómo poder tomar una decisión en cuanto
a este tipo de inversiones se refiere, y por otro lado también conocer un poco lo que es la coyuntura local e internacional y algunas medidas que están tomando los distintos gobiernos también eh, para, para estas épocas, ¿no? Bien, antes que nada, presentarles al broker. Bueno, la empresa, como bien saben, es Golden Capital FX. Somos una empresa que básicamente te brinda acceso y asesoría para poder operar en este tipo de mercados. Te ayudamos no solamente en darte información, sino también te asesoramos en cuanto a estrategias para que ustedes con un solo clic puedan comprar o vender cualquier activo financiero que sea negociable en bolsa. Desde una acción a un índice bursátil, commodities, divisas, energía, metales, etcétera. Cualquier instrumento del mercado de renta variable, nosotros somos los intermediarios y quienes te brindamos este acceso para que tú puedas comprar o vender y obviamente a través de la fluctuación de precio puedas generar rentabilidades interesantes. Tenemos presencia no solamente aquí en Perú, operamos en toda Latinoamérica con más de 5 años de experiencia y presencia a nivel internacional. También hemos podido constituir oficina en provincias, en Arequipa y en otros países como Argentina. Y bueno, también operamos en la parte de Europa, entre España y Reino Unido, ¿no? Que es nuestro mercado potencial para lo que se viene de lo que es el 2020 al 2021. Como bien te había comentado, lo que nosotros buscamos es darte acceso, también te brindamos educación, asesoría, te ponemos cualquier tipo de noticia o en todo caso cualquier tipo de informe que tú requieras en el momento, lo hacemos desde las fuentes más verídicas y más confiables que existen en este rubro. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con fuentes como Investing, Bloomberg, Finviz, Yahoo Finance, empresas que nos alimentan de información para así poder transmitirles a ustedes información en tiempo real. Otro pilar principal que la empresa tiene es también la transparencia. Nosotros buscamos siempre ser transparentes al momento de brindarte algún tipo de recomendación o asesoría. Estamos de la mano trabajando siempre también con el profesionalismo que un asesor, sobre todo en este rubro, en inversiones, debe tener un buen perfil, un asesor que tiene experiencia, que conoce sobre trading y lo más importante, que tiene la predisposición para poder atender todo tipo de consultas. Operamos a través de una plataforma, en este caso la plataforma MT4, que es la más utilizada a nivel global, ¿no? Puedes instalarla en cualquier dispositivo, desde tu móvil, desde tu PC, desde tu laptop, y a través de esta plataforma es que la gran mayoría de empresas intermediarias en el mercado financiero utilizan, porque obviamente pues a través de esta plataforma vas a poder comprar o negociar el instrumento que quieras utilizar. Nuevamente, repitiendo, desde una acción hasta un par de divisas, el mercado Forex. Y además, bueno, comentarles que nosotros como empresa regulada que somos una empresa autorizada, debemos contar con esta plataforma. No manejamos un mismo panel de control o en todo caso una misma plataforma de trading para que puedas negociar tus valores. Nosotros operamos directamente el mercado. Operamos energías, índices, acciones, metales, el mercado FX, Forex, que en realidad es el mercado más grande y más líquido a nivel mundial. Es un mercado en el cual se mueven prácticamente 4 a 5 trillones de dólares por día, 3 veces más que en la bolsa estadounidense, por ejemplo, si hablamos del mercado de acciones también o en el mercado local, el mercado Forex mueve hasta 15 veces más el valor de la cantidad negociada día a día. Y obviamente es un mercado en el cual podemos utilizar no solamente el tipo de cambio como referencia para poder generar rentabilidades, sino también podemos negociar en base al valor del euro, el dólar y el yen japonés, la libra esterlina, divisas que se transan día a día en el mercado financiero internacional. Y un poco comentarles también a qué nos enfocamos y un poco la comparación que existe
entre una inversión tradicional y la inversión en derivados financieros, que es lo que nosotros tenemos. O sea, nosotros invertimos en este mercado que te permite, uno, tener control absoluto sobre tus inversiones, porque tú puedes elegir qué tipo de activo vas a poder negociar en la plataforma. Asimismo, vas a tener comisiones muy, pero muy bajas en comparación a lo que te puede generar una casa de bolsa en Estados Unidos, una sociedad de agentes de bolsa aquí a nivel local, o por ejemplo que puedas comprar acciones a través, por ejemplo, de una mutual del exterior. Entonces somos 3 veces más baratos de lo que te puede costar operar en estos mercados de manera directa. ¿Y esto por qué? Básicamente porque nosotros solamente nos enfocamos en operar estos instrumentos, acciones, divisas, commodities y divisas, y es nuestro principal foco. Nos enfocamos solamente a operar derivados financieros. No operamos futuros, no operamos a través de swaps, no operamos otro título de valor de renta variable u otro activo que no sea netamente negociado en bolsa, porque en realidad pues es el que mayor liquidez nos genera, ¿no? El tema de la dependencia, si ustedes me comparan frente a un banco y con los productos tradicionales que a veces se ofrecen, tenemos fondos mutuos, depósitos a plazo fijo, o si quieres, por ejemplo, a través de una nota estructurada de invertir, o invertir a través también de algún producto o algún portafolio de inversión. Normalmente estas empresas o estas compañías lo que hacen es meterte en un enlatado, pero donde básicamente tú no tienes poder de decisión. Mucha gente hoy por hoy habla de los rendimientos del FP, y efectivamente es un gran ejemplo, porque en las FPs tú tienes 3 fondos, pero la pregunta es saber si es que tú sabes en qué tipo de fondo estás, si estás en el fondo 1, fondo 2 o fondo 3, de renta mixta, renta variable o renta fija. Entonces, tú no puedes decidir sobre qué invertir, mientras que a través de nosotros sí, somos una alternativa de inversión mucho más dinámica y mucho más rápida en comparación a lo que te puede generar pues un método tradicional, ¿no? Te enviamos reporte e información diaria con reportes concisos, información breve, con palabras muy simples y sencillo de entender, para que también no se haga engorroso el nivel de comunicación, ¿no? O sea, que un inversionista, por ejemplo, que recién incursiona en estos mercados, una persona que no tiene experiencia operando eh, en el mercado bursátil o en el mercado de renta variable como tal, no maneje la terminología o interpretar las noticias, y a veces la pregunta es, ¿por qué debería yo comprar oro o por qué debería operar petróleo si, por ejemplo, pues el precio del barril está muy por debajo de los mínimos históricos, ¿no? Entonces, o por qué yo debería comprar oro si el oro hoy por hoy me cuesta $1,700 la onza de oro Troy. ¿Qué sentido tendría comprar oro si el oro ya viene con precios bastante altos? Entonces, dentro de estas noticias o estos reportes te explicamos un poco la coyuntura, y también te explicamos el por qué deberías comprar o por qué deberías vender tal instrumento. Aparte, te brindamos una recomendación diaria que te puede servir a ti como una opción o una oportunidad para poder empezar a comprar o a vender algún tipo de instrumento. Te ofrecemos educación financiera y una asesoría personalizada. Por lo general, siempre una persona que inicia operaciones con nosotros va a ser acreedor a un asesor de inversiones. En mi caso, bueno, yo les cuento que soy asesor senior de la compañía, y bueno, ya vengo trabajando en Golden un poco más de 2 años, y bueno, mi experiencia siempre ha sido, bueno, netamente en lo que es el mercado bueno, de servicios financieros y renta variable, inversiones, bancas, seguros. Entonces algo debo conocer, ¿no? En cuanto a lo que es información de mercado se refiere. Entonces te puedo dar una asesoría, te podemos, nosotros todos los profesionales que trabajamos en Golden tenemos ese mismo perfil, y te podemos decir qué puedes comprar, qué puedes vender, a qué precio, cuáles son los parámetros que deberías utilizar, qué volumen deberías, para el capital que tienes, poder usar y que no arriesgues el 100% de tu inversión, ¿no? O cuáles son tus niveles de riesgo máximos que estarías dispuesto a asumir si es que quieres rentabilizar un 15, un 20, un 25% no sé, de manera mensual o de manera trimestral. Entonces, esa asesoría siempre la vas a tener, ¿no? La educación también. Y bueno, somos activos e innovadores en el sentido de que ahora, en tiempos
de cuarentena, en que nadie puede ir en oficina, hacemos este tipo de talleres o seminarios virtuales conocidos como webinars, ¿no? Que inicialmente en Golden, por lo menos una vez al mes, hacemos un taller de manera presencial, enfocado no solamente a hablar de oportunidades de inversión, sino también a hablar un poco sobre lo que es coyuntura local e internacional. Analizamos el mercado y por ende tratamos de traducir de manera sencilla y simple qué oportunidades puedo tomar yo en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, eso sin duda buscamos y por otro lado, hemos también tratado, por lo menos nosotros en Golden Capital, de democratizar el tema de la inversión. No necesitas tampoco tener un patrimonio tan alto para poder requerir asesoría y esto es algo bastante importante porque cuando he tenido personas o clientes y han venido al broker a buscar simplemente una asesoría o a preguntar y decirnos, oye, mira, estoy buscando una alternativa de inversión, quiero empezar a operar en bolsa o quiero comprar acciones, pero mira, solamente cuento con, no sé, $5,000, $10,000, pues en realidad puedes hacerlo con ese capital, no necesitas tener un capital eh, tan amplio o una espalda financiera tan amplia para entrar a operar en este tipo de mercados porque de alguna otra manera nuestros costos hemos tratado de que sean los más bajos posibles y de así darle la oportunidad a todas las personas que con un capital mínimo, siquiera de $5,000, ustedes puedan iniciar a operar divisas, commodities, y que de esa manera ustedes puedan tener acceso a este tipo de mercados. Entonces, básicamente nos enfocamos a un cliente o a una persona que cuente con excedentes y que no trate de invertir algún ahorro que haya dependido de su trabajo, y ese es un ahorro de toda la vida, ¿no? Para entrar a estos mercados buscamos que tengas un buen excedente, que tengas disponibilidad también de tiempo y tres, disponibilidad en cuanto a ver retorno se refiere, o sea, que no te enfoques en invertir hoy para luego ganar mañana mismo, ¿no? Entonces, siempre esa asesoría, esa estrategia, siempre la vas a tener en Golden. Y bueno, el hecho de no tener un patrimonio tan alto también pues te ayuda a que puedas experimentar en estos mercados. Y la pregunta ¿es momento de aprovechar y comprar barato hoy? Sobre todo hoy. Bueno, esta es un poco la estrategia que casi la gran mayoría de personas o inversionistas se hacen al momento de vivir una época de crisis o sobre todo de vivir en este tipo de escenarios. Y bueno, primero habría que repasar cuál es el contexto actual, ¿no? Para determinar si en realidad es una buena oportunidad o no. Creo que la gran mayoría de personas saben que hoy por hoy los mercados financieros desde inicios de año hasta el día de hoy han tenido prácticamente un retroceso de hasta casi un 30%. Las bolsas a nivel global o a nivel mundial han tenido caídas bastante fuertes. La gran mayoría de sesiones, sobre todo en las últimas 5 semanas del mes de entre febrero e inicios de marzo fue bastante brutal, ¿no? Compañías, por ejemplo, como Boeing, compañías como Citigroup, Bank of America, tuvieron una caída en el valor de sus acciones de hasta un 20%. Y esto definitivamente ha hecho pues que algunas personas primero piensen y crean que estas compañías están, uno, al borde del quiebre y dos, que nunca más van a poder recuperar los valores que inicialmente tenían, ¿no? Antes de la pandemia, cuando en realidad no es tanto así. El hecho de que una empresa hoy por hoy esté con precios en mínimos históricos hace definitivamente pues que por el contrario sea una oportunidad bastante atractiva, ¿no? Como es de conocimiento público, hay acciones que por el COVID-19 han estado en rendimientos bastante bajos, pero han sido básicamente porque el valor de sus ventas en realidad pues se han visto reducidas significativamente por la pandemia, ¿no? Sumado a ello la incertidumbre general por las caídas abruptas y un poco el contexto en general, ¿no? El mundo hoy por hoy habla de que el COVID-2019 ha sido bueno, ha generado una de las peores crisis en la historia, ¿no? Superando, es más, a la crisis del 2000 o 2008. Ya saben que hablamos de las hipotecas subprime en el 2008 y en el 2000 de la crisis del .com. Entonces, se especula bastante, hay mucha información,
Mucha gente hoy por hoy es experta en inversiones y he escuchado también comentarios en que te dicen, no, no es un buen momento para invertir, por el contrario, retira tus fondos, liquida tus posiciones, saca tu plata, mételos al banco y no inviertas, ¿no? Pero cuando en realidad no es así, ¿no? Es todo lo contrario. Y ahora lo vamos a detallar punto por punto. ¿Cuándo invertir en bolsa? Sería otra pregunta, ¿no? Y bueno, en realidad hay que tener unas consideraciones al momento de hacer un tipo de inversión, no solamente en Perú, sino en Estados Unidos, en Europa o Asia. Nosotros nos enfocamos a operar en el mercado internacional y es porque son mercados mucho más líquidos y donde puedo tener perspectivas a futuro con un análisis mucho más sólido, ¿no? No solamente nos enfocamos en las noticias de hoy, sino por el contrario, tenemos que analizar. Toda aquella persona que tenga algún tipo de inversión en renta variable sabe que el invertir o operar o hacer trading no significa invertir hoy para ganar mañana, sino que hay que tener un horizonte de tiempo analizado en el cual tenga yo que ver si es que el comportamiento del precio de alguna acción o de algún activo pueda llegar a tocar los puntos que estoy esperando. Pero eso, ¿a qué se basa? A dos cosas, análisis fundamental y análisis técnico. Entonces tengo que tener perspectivas a futuro, no enfocarme solamente en las noticias y no decir, como varias veces he escuchado, no voy a invertir porque hoy vi en el portal X que la bolsa americana se caía y que hay una guerra comercial con China y que China manipula los mercados. No, hay que operar, hay que invertir siempre y cuando tengamos información veraz e información transparente, clara y concisa sobre el comportamiento de los mercados financieros. Por eso es lo que comentaba al inicio, nunca hay que basarnos solamente a lo que la noticia, el portal me indique, ¿no? Entonces siempre hay que también analizar el comportamiento del precio de las acciones, los índices, cuáles son las perspectivas y enfocarme a invertir a futuro, comprar hoy para liquidar mañana y más tarde. Otra consideración que deberíamos tener es las perspectivas del dinero, o sea, hay que analizar si es que el mercado de valores puede subir en el corto, mediano o largo plazo y también interpretar correctamente el mensaje que lanzan los mercados financieros. No toda noticia o dato macroeconómico a veces resulta negativo para el mercado, ¿no? Porque a veces hay datos como por ejemplo los del non-farm que se dieron el primer viernes de abril, que fue en realidad la semana pasada, el día viernes 3, que básicamente es un dato macroeconómico que me ayuda a medir eh, la creación de nuevo empleo en Estados Unidos y el nivel de desempleo también que se pueda generar. Entonces, nos enfocamos netamente a la interpretación de la noticia. Este dato macroeconómico me ayuda a ver si es que el mercado estadounidense, en cuanto a su nivel de empleo se refiere, se incrementó o se redujo, qué tanta cantidad de empleo se ha generado en el mes, ¿no? En el último mes en comparación del mes anterior. Entonces, si el mercado ya daba por descontado que, por ejemplo, el nivel de desempleo se iba a incrementar, si es que algunos sectores económicos fuera de lo que es el sector agrícola se iban a ver afectados, si por ejemplo el sector de construcción o vivienda en Estados Unidos me iba a generar menos empleo, entonces el mercado ya da esta noticia por descontada, que es algo que se va a dar. Entonces, si es así, básicamente los efectos que pueda tener en el mercado financiero como tal no son tan negativos como se espera. Entonces hay que interpretar estos mensajes o estos datos de manera adecuada. Un poco para poder revisar el temario de lo que vamos a ver ahora y ponernos en contexto, es la situación actual del mercado. Por ahí hablar bastante sobre lo que fue la guerra comercial el año pasado, algunas medidas adoptadas por los estados, la situación actual en el Perú y otras crisis, y bueno, algunas recomendaciones y conclusiones que también vamos a dar en cuanto a la estrategia que vamos a revisar hoy. Primero, la caída de los mercados viene dándose desde inicios de este año. En realidad, los efectos del COVID-19 o el primer caso de COVID-19 se dio en noviembre del año pasado y hoy por hoy la cantidad de casos confirmados bordea el 1,5 millones de personas a nivel mundial, con casi 87,000 muertes y 184 ciudades o regiones ya contagiadas a nivel global. Es una pandemia como tal que ha sido bastante agresiva
y su efecto multiplicador ha sido muy, pero muy rápido en los últimos 22 días, porque el mercado financiero, las bolsas empezaron esta caída o este retroceso que hubo en los últimos 20 días del mes de marzo. Entonces, fue bastante agresiva en comparación a la crisis del 2008, que fue una crisis financiera y que se dio con 3 años de antelación. En cambio, esta crisis fue mucho más agresivo en cuanto al nivel de caída que ha tenido. La pregunta es también, ¿estamos preparados en realidad para afrontar eventos así? ¿Estamos realmente preparados para poder asimilar este tipo de noticias, sobre todo en el mercado de inversiones? ¿Cuento yo con el capital como para poder hoy por hoy no descapitalizarme y por el contrario generar ahorro? La pregunta sería cómo es que esta crisis nos viene a tomar hoy por hoy. Y bueno, cada persona, de acuerdo a su flujo o a la liquidez que pueda tener en sus hogares, de hecho que va a poder hacer un análisis y una reflexión si es que hoy por hoy una crisis de este tipo la puedo sobrellevar o no. En el mundo, bueno, ya habíamos comentado, Estados Unidos ha sido o es el primer país que hoy por hoy registra índices de personas infectadas, los mayores indicadores, superando países como Italia, España o Francia, que en su momento fueron, digamos, de los países con mayor personas infectadas, ¿no? En el caso de Italia, pues prácticamente hasta el día de hoy ya lleva más de 600 personas fallecidas e históricamente es un indicador muy, muy alto, ¿no? Estados Unidos, un poco por ahí Donald Trump trató de minimizar el efecto del coronavirus como tal, y sin embargo, pues los efectos que ha tenido hoy por hoy en este país han sido bastante altos. Y algunos indicadores que nosotros utilizamos bastante para analizar este tipo de situaciones es básicamente utilizar índices de medida que me ayudan a mí a identificar si es que es una buena oportunidad para comprar o no, o por lo menos saber si es que en este momento el mercado tiene, digamos, las expectativas como para poder tomar una posición, ya sea de compra o de venta, ¿no? Entonces, por ejemplo, el índice de miedo y avaricia nos ayuda a medir básicamente en el mundo de las inversiones el lado emocional, ¿no? El miedo y la avaricia nos puede provocar que las acciones puedan bajar de manera pronunciada y coticen muy por debajo de su valor. En caso contrario, los inversionistas avariciosos, o sea, aumenta el valor de la codicia, el precio de las acciones comienza a inflarse y observamos que el mercado de acciones puede estar por encima de sus máximos históricos. En los últimos años ha sido así. Hay bastante gente que entró a comprar, a comprar, a comprar, a comprar y superar las expectativas que tenía, por ejemplo, compañías como Amazon, Facebook, Apple, que son compañías grandes, pero que en el corto plazo crecieron bastante, bastante rápido, ¿no? Este indicador nos ayuda a medir la emoción que está impulsando al mercado ahora. Y bueno, acá hay dos cosas que deberíamos interpretar. Si es que esa especie de termómetro o flecha me indica que está en extrema codicia, quiere decir entonces que el mercado está como para poder empezar a comprar y tener compras muy por encima de lo esperado. Si por el contrario el indicador me indica a veces que estoy en niveles mucho de miedo, la gente empieza a vender el valor de las acciones y los precios empiezan a caer por encima también de lo esperado, ¿no? Este es un índice que fue creado por el portal CNN y que, bueno, al día de hoy, al 8 de abril a las 5 de la tarde, este indicador, como vemos, está nuevamente recuperando sus niveles propios, porque lo normal es que esté entre indicadores superando los 50 puntos hasta antes de los 70 puntos, que estén en niveles verdes que me permitan a mí saber que el mercado está recuperando también su comportamiento adecuado. Por otro lado, tenemos al índice de volatilidad VIX, que me ayuda a medir también y aquí ya no el sentimiento de avaricia o codicia, sino me ayuda a medir qué tan fluctuante está el mercado, ¿no? O sea, qué tanta volatilidad me puede generar el hecho de comprar acciones, índices o algún tipo de instrumento negociable, ¿no? Es un indicador que mide la volatilidad bursátil, se concentra básicamente en Estados Unidos y mide los últimos 30 días que el mercado ha tenido, ¿no? Es una señal de sentimiento o pesimismo en cuanto a las fluctuaciones esperadas
y nos hace saber, sobre todo, si es que invertir en compañías, por ejemplo, que estén dentro del S&P 500 o del Standard & Poor's, que es este índice bursátil que contiene las 500 mejores empresas o con mayor capitalización en el mercado americano, pueda ser una muy buena oportunidad o no, porque el índice VIX refleja el comportamiento del índice S&P 500 y es porque tiene una diversidad de empresas o compañías que, entre comillas, son las más grandes de los Estados Unidos. Entonces, si este indicador está en niveles entre los 15 o 20 puntos, podría decir que estamos por debajo de los parámetros adecuados y esto me significa obviamente cierta estabilidad, que no hay mucha volatilidad. Hoy por hoy el índice VIX está en niveles superiores a los 20 puntos y se encuentra sobre los 43 puntos y esto a mí me indica que obviamente los indicadores de volatilidad en el mercado son bastante altos. Entonces, podría sí ser un indicador de inversión, o sea, los instrumentos negociados en bolsa seguramente tienen comportamientos bastante fluctuantes, ¿no? Con comportamientos con picos y pisos bastante elevados y podría sí ser una oportunidad de inversión, pero también es un nivel de riesgo mayor el cual debo asumir, ¿no? Porque así como quiero invertir uno para ganar dos, puedo invertir uno para ganar 3 o 4, pero mi riesgo también se duplica, ¿no? Entonces hay que considerar ciertos aspectos en el momento de querer tomar una decisión. Otro punto importante que hemos visto es el tema de la guerra comercial. ¿Y por qué nos enfocamos en la guerra comercial entre Estados Unidos y China? Es porque, bueno, en el año 2018 Donald Trump anunció inesperadamente una lista de bienes chinos por un valor de 50.000 millones de dólares, cuya importación tendría un alza en el valor de su arancel. Y esto definitivamente ha hecho que el mercado bursátil como tal, desde esa fecha en adelante, presente cambios bastante abruptos, volatilidades superiores a los 20 puntos que me marca el índice VIX y que en teoría para poder invertir me represente a mí como inversionista una gran oportunidad. Sin embargo, debo saber que puedo asumir riesgos bastante elevados, pero también si es que hago un buen análisis, me apoyo en un asesor y cuento con un broker de confianza como es Golden Capital, puedo rentabilizar porcentajes bastante interesantes. Este documento consistía de 58 páginas y bueno, las declaraciones por parte de la Casa Blanca y sobre todo los twitters de Donald Trump hacia China eran bastante agresivos, eran bastante de imposición sobre un tema de aranceles y que también iba por el tema de que China roba los secretos comerciales, software, patentes y otras tecnologías que Estados Unidos normalmente lanza. Y bueno, esta guerra comercial se desató, aunque aún está vigente, desató pérdidas económicas bastante fuertes para estos dos países y sobre todo para economías emergentes como nosotros, Perú, que depende netamente de la manufactura china, de la mano de obra y también de Estados Unidos, porque recordemos que somos un país netamente dolarizado y nuestra balanza comercial y nuestras exportaciones también se pagan en esta moneda. Entonces, si hay un conflicto, hay una devaluación del, lo más probable, del dólar frente al sol, y esto a aquellas personas que exportaban les afecten y a los que importan también. Entonces, ante este tipo de conflictos o escenarios de incertidumbre, lo que nos genera a nosotros es, digamos, ciertas oportunidades que deberíamos aprovechar, pero asumiendo también que hay riesgos bastante elevados. Algunas medidas adoptadas por los estados, si queremos ver y analizar un poco cuáles han sido las medidas que se han tomado a nivel local y también a nivel internacional, ha habido una reducción de tasas de interés bastante importante. En las últimas semanas, Estados Unidos, economías como por ejemplo Alemania, Italia, España han solicitado la reducción de sus tipos de interés y esto ha hecho definitivamente pues que el mercado financiero como tal tome algunos cambios abruptos en cuanto a las tendencias se refiere, ¿no? El hecho de que un país reduzca su tasa de interés o su tasa de referencia hace que, por ejemplo, la banca y los créditos y el nivel de consumo un poco se pueda dinamizar, ¿no? O sea, los créditos se abaraten,
el dólar también se abarate, conseguir dólares sea mucho más sencillo y más simple, y que el consumo interno, sobre todo en países como Estados Unidos, sea bastante fuerte, bastante elevado. Recordemos que el 80% del PBI de esta economía es consumo masivo. Entonces, en economías tan grandes como los de Estados Unidos, entonces esto permite que haya un dinamismo mucho más elevado. Si hablamos de esta estrategia o esta política, países como por ejemplo Perú, nuestro país, el BCR, a través de esta entidad solicitó una reducción de tipos de interés para estabilizar un poco también el consumo a nivel de nuestra moneda local, soles. ¿Para qué? Para que el tipo de cambio no se dispare. Si la gran mayoría de personas que hoy están conectadas sabrán que el tipo de cambio de dólar sol hasta hace unas semanas estaba en 3.55. Hoy por hoy está a 3.43, niveles más bajos, casi 10 puntos menos de lo que me costaba antes. Entonces, eso me indica que mi moneda, el sol peruano, está tomando cierta estabilidad y ganando terreno a una moneda extranjera. Entonces, puedo aprovechar en este momento en que si quiero hacer una inversión en dólares, y por ahí tengo soles, cambie mis soles a dólares y por ahí pueda invertir en este tipo de mercado, ¿no? Entonces, por ejemplo, también el aumento del quantitative easing, que es básicamente aumentar el financiamiento interno a través de bonos, ¿no? Bonos de largo plazo, bonos corporativos o inversión, digamos, basada en apalancar deudas de muy largo plazo, 15, 20, 30 años, para que el nivel de deuda de un país eh, sea mucho más barato, porque no es lo mismo financiarme a través de un bono, porque estoy adquiriendo una deuda, a financiarme a través de créditos a nivel internacional. Recordemos que también el BID, ¿no? O el Banco Interamericano de Finanzas, o el Banco de Desarrollo generan créditos, y estos créditos también entre los países o entre estas organizaciones a veces suele ser mucho más caro, 3 veces más caro de lo que a mí me permitiría financiarme a través de un bono, ¿no? Un bono soberano, por ejemplo, la emisión de bonos, y que nuevamente obtenga liquidez en el mercado para poder yo a mis ciudadanos poder brindarles bonos como los de los 380, los 380 soles que el gobierno lanza a través del Ministerio de Economía y Finanzas, o por ejemplo, que esté en la capacidad de liberar la CTS, porque sé que va a haber liquidez, va a haber dinero en el mercado y va a haber un consumo paulatino en mi país, en mi región, para que nuevamente la economía se estabilice. Recordemos que la economía es cíclica y digamos, gran parte de ellas se enfoca también no solamente en los indicadores de consumo, sino también en el nivel de ahorro de las personas. Y hay que tener estos dos aspectos en consideración si es que queremos saber si es que una economía es buena o no. Si es que yo quiero invertir en Perú o quiero invertir en Chile, debo saber si es que también el riesgo país, el nivel de ahorro, el nivel de las inversiones, o por ejemplo, lo que, lo que hablábamos, la tasa de consumo dentro de este país es bastante atractiva para yo poder tomar una decisión. Mientras más dinero existe en el mercado, existirá más ahorro, mayor consumo y mayor apreciación por su moneda. Entonces, estas cositas o estas consideraciones me hacen a mí saber que es una economía sostenible, ¿no? En la cual voy a poder invertir. En el caso de Golden Capital, nosotros, por ende, invertimos en mercados como Estados Unidos, Asia, Europa, porque son, digamos, las economías más grandes y las bolsas más líquidas del mundo, ¿no? Entonces, nos permite tomar este tipo de decisiones. En Perú, ¿qué es lo que viene ocurriendo en nuestro país? Bueno, la situación actual, hoy el presidente Vizcarra al mediodía nos indicó la nueva cantidad de casos confirmados del COVID-2019, son 4.342 personas afectadas, recuperadas 1.333 y lamentablemente 121 personas fallecidas, ¿no? Eh, a opinión personal, digamos que estos niveles en realidad, si es que todos hiciéramos caso y estuviéramos en casa y estuviéramos cumpliendo con las restricciones del gobierno, pues podríamos, y esto es opinión personal, podríamos reducir estos indicadores, ¿no? Estos datos en realidad pues son bastante alarmantes, sobre todo pues si hay un periodo de cuarentena que no respetamos, eh, esto puede seguir incrementándose y obviamente pues el periodo se alargó hasta el día 26 de abril. Creo que algunas personas debían haber visto el mensaje que siempre da Vizcarra al mediodía y bueno, hay medidas más serias que se podrían tomar. Sin embargo, debemos tomar estas consideraciones porque si un inversionista de afuera, por ejemplo, quiere ver al Perú como una economía emergente que
pueda controlar la situación de la pandemia y también quisiera invertir en nosotros como un mercado financiero como tal, como una economía emergente, apostar por nosotros, confiar por nosotros e invertir hacia nosotros, estos no nos ayudan mucho. Financieramente podemos estar bien, de repente tener medidas o políticas monetarias dentro de la región, por no decir la mejor, es, pero si a nivel o aspecto social también no presentamos niveles que nos permitan como sociedad hacernos ver como una economía o un país estable, con comportamiento social correcto y demás, ningún inversionista de afuera va a querer venir e invertir su dinero acá. Entonces, muy por el contrario, no vamos a ser atractivos en ningún tipo de mercados. Alguna situación que nosotros hemos planteado y bueno, hemos considerado para el COVID 2019 es implementar algunas medidas, ¿no? Y bueno, dentro del análisis que habíamos hecho, también el gobierno parece que ha tomado decisiones que se alinean un poco a lo que nosotros también por ahí buscábamos, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema del bono extraordinario, la prórroga del pago de impuesto a la renta, el bono para las familias vulnerables de los 380 soles. Hoy empezó a correr los bonos de 380 para las personas independientes, la flexibilización de la deuda para el pago de obligaciones bancarias, la SBS, la SBS lo autorizó, y bueno, lo reciente que ya está en decreto supremo y que es más, ya se oficializó y desde el día lunes las AFPs empezaron a autorizar la liberación de los 2.000 soles, que en principio eran dos armadas, de abril y mayo, y ahora va a ser en una sola, ¿no? Esto para las personas, y el 25% que se aprobó ahora reciente no, todavía no está en vigencia, por el contrario, parece que lo más probable es que exista una observación y bueno, habrá que estar a la espera de ello, pero lo concreto es que hay medidas ya implementadas en el gobierno local. Por otro lado, para las empresas hay un marco normativo bastante favorable, prórrogas de pago de impuesto a la renta, subsidios de salud, adelanto de liberación de fondos y de tracciones, entre otros. Aquí un poco saber cuál ha sido la volatilidad del sol en la región, o sea, de nuestra moneda local como tal. Como ustedes verán, nuestra moneda ha sido una de las que menor depreciación frente al dólar americano ha tenido. Es decir, mi tipo de cambio, a pesar de haber estado en 3.55, es de las monedas más estables en la región, ¿no? Si vemos economías como la mexicana, Brasil, colombiana o Chile como tal, como ejemplo, estamos en niveles muy por debajo de lo que estas economías han tenido en variación respecto a su moneda, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, ¿no? Hay empresas que invierten también en el mercado de Latinoamérica, eh, como Credit Core Capital, por mencionar algunas, Inteligo, compañías que invierten o tienen fondos también en Latinoamérica, que no son malos, definitivamente, por el contrario, yo creo que es una inversión también atractiva, ¿no? En América Latina, pero que en el momento, si yo soy un inversionista que me metí a operar acciones chilenas, colombianas o a comprar acciones del mercado brasilero o a operar en base al real brasilero frente al dólar americano, entonces voy a ver mi inversión un poco más estancada. Es por ello que nosotros en Golden Capital nos enfocamos en darle acceso al cliente nuevamente, repito, a mercados con economías mucho más sólidas, mucho más líquidas y más grandes, ¿no? Estados Unidos, Europa como tal, Asia, que puedas invertir tu dinero en estos mercados y generes también retornos bastante interesantes. Y un poco haciendo el análisis de la estrategia como tal, previamente revisemos la historia de las crisis. Por ejemplo, acá podemos ver el comportamiento de la crisis del 29, la del 2000, la del .com y la del 2008 como tal. Vemos que en cada punto o en cada fecha hemos tenido retrocesos superiores al 50% y por lo cual la economía por lo general ha tenido correcciones y en su historia estas han sido muy positivas, ¿no? Después de la crisis del 2008, para hablar de la reciente, el periodo de recuperación en los últimos 10 años fue bastante atractivo hasta que vino la etapa de la crisis en cuanto a la pandemia, ¿no? Ha sido bastante interesante el hecho de que si en ese momento, después del 2008, yo compraba acciones de Microsoft que me costaban menos de $100,
y hoy por hoy me cuestan las acciones aproximadamente entre $300, por la cantidad de acciones que había comprado en ese momento, pues voy a tener una rentabilidad superior al 100% de lo que invertí en ese momento. Entonces, si yo hago un análisis tomando en consideraciones lo que mencionamos al inicio, de que este mercado tiene que ser con una perspectiva más a futuro, donde tengo que analizar no solamente la información que algunos portales de noticias me dan, sino es asesorarme con un especialista, si hago un buen análisis del comportamiento de mis activos, o sea, de las empresas en las cuales yo quiero invertir, si hablamos de acciones, reviso y me enfoco en compañías que no tengan problemas de solvencia o liquidez, entonces voy a poder tener retornos bastante interesantes, superiores al 30 o al 40%, como ha quedado demostrado y marcado en la historia, ¿no? Gente que ha hecho dinero aprovechando épocas de crisis, comprando barato para luego liquidar caro. Y ahí va un poco enfocada nuestra estrategia, que es básicamente comprar hoy barato para luego liquidarlas en un precio que sea bastante interesante, ¿no? Como les había mencionado, por poner algunos ejemplos, en lo que va del año, las acciones de Boeing cayeron 70%, Bank of America cayó en un 47%, Bayer un 41%, Citigroup y Facebook casi entre un 58 y 39%. Y esto ha sido, bueno, una de las caídas con mayor magnitud en la historia de estas empresas. Pero esto no significa que hayan perdido su valor real, ni que sus activos se hayan visto afectados. Por el contrario, lo que ha sucedido es que sus ventas se han reducido significativamente por la pandemia, sumado a la incertidumbre general y por ello caídas abruptas que han tenido algunas sesiones, como por ejemplo fue el lunes pasado o el día jueves, prácticamente a finales de marzo, el día, si no me equivoco, el día lunes, para ser más exactos, si le doy la fecha, el día, el día lunes 23 y el día jueves 26 de marzo, las sesiones tuvieron lamentablemente los mercados que cerrar su sesión 15 minutos antes porque las caídas fueron mayores al 8% en un día. Índices bursátiles como el Dow Jones, el Nasdaq o el S&P tuvieron retrocesos superiores al 7% y por un tema de regulación y control en Estados Unidos tuvieron que cerrar la sesión lo antes posible. Y definitivamente esto ha hecho pues que algunas empresas que están dentro de estos índices bursátiles toquen precios inigualables, o sea, que estén en un piso significativo. Entonces, sin duda alguna, estamos ante una oportunidad inigualable que solo son generadas en épocas de crisis. Al superar el virus, definitivamente las empresas van a empezar a recuperar su valor, o sea, de hecho que nosotros analizamos el mercado y la historia lo marca, algunas compañías ya han venido teniendo recuperaciones ligeramente en los últimos 10 días, para mencionarles. El mercado ha tenido, digamos, correcciones bastante interesantes que han hecho que la dimensión de la caída que ha tenido el coronavirus como tal, pues no sea tan crítica en esta última semana, por lo menos, ¿no? Entonces, hoy por hoy, lo más inteligente y la recomendación que nosotros tenemos es que, por el contrario, deberíamos no liquidar nuestras posiciones, por el contrario, deberíamos comprar acciones que se encuentren a precios muy, muy por debajo en zonas de piso. Y bueno, si ustedes quieren armar una canasta de acciones o una cesta de acciones, pues para eso tienen a Golden Capital para que les pueda brindar distintas alternativas, ¿no? Ya les había mencionado compañías como Boeing, Bank of America, empresas, y les comento esto, empresas, digamos, que han sido menos golpeadas por el tema de la crisis como tal, han sido aquellas compañías que han estado funcionando hasta el día de hoy, como son las redes sociales, Netflix, Facebook, Amazon, eBay, Alibaba, compañías que hacen comercio virtual y que obviamente por los efectos de la cuarentena, una persona común y corriente no puede salir a la calle a comprar sus cosas, literalmente tiene que utilizar estas compras por internet o estos servicios en cualquier parte del mundo para que puedan adquirir sus productos. Y si hablamos, por ejemplo, de compañías como, por mencionarte alguna, Boeing, que es la más grande en aerolínea, han visto paralizadas sus actividades desde febrero de este año. Entonces, el valor de su acción
tiene niveles bastante bajos en los cuales podríamos aprovechar comprar, y el horizonte de tiempo que nosotros recomendamos o sugerimos para que esta inversión tenga un retorno interesante, básicamente consta de 3 etapas. La primera, que es un primer tramo en el cual nosotros lo que vamos a buscar es que el valor del activo pueda recuperar niveles que están acorde, obviamente, al valor de la compañía, niveles mínimos en los cuales nuevamente vea yo una etapa de recuperación. La segunda etapa, que ya es básicamente que el precio de la acción llegue como tal a valores hasta antes que de la pandemia del COVID-2019, y la tercera etapa, que ya es una etapa más que nada de rentabilizar tu inversión. Entonces, lo bueno es que con nosotros lo que vas a tener es la oportunidad de poder monitorear estas oportunidades y de que poder, obviamente, pues analizar si es que la acción viene comportándose de manera positiva y que me permite a mí generar rentabilidades interesantes. Compañías que también están consideradas dentro de este tipo de estrategias es básicamente compañías que están en el rubro de energía, por ejemplo, energías o compañías petroleras. Casi la gran mayoría de las personas saben que el precio del barril del petróleo hoy por hoy se ha visto afectado o devaluado por los problemas que presenta no solamente la paralización de la economía a nivel global, sino también, por otro lado, la guerra de precios que ha existido entre Rusia, Arabia, y por ahí se habla también de Estados Unidos, que quiere entrar en la mesa y en la negociación para poder reducir la producción de barriles de petróleo, y los niveles de este commodity, o en este caso llamado el oro negro, ha tocado pisos bastante fuertes, que en la historia han estado marcados por tener niveles de 18 y 23 dólares. Entonces, hablamos de que si hoy por hoy yo quiero invertir en estos commodities, comprar, por ejemplo, o invertir en petróleo, es una muy buena oportunidad, porque el petróleo, después de haber estado en 54 dólares, el precio por barril, hoy por hoy se encuentra en 18. Y si compro a hoy para luego liquidarlas mañana, lo más probable es que pueda ganar, entre comillas, o tener una rentabilidad superior al 15 o al 20% en lo que va de la semana, ¿no? Entonces, como ustedes verán en este gráfico, este es un portafolio de inversión que se armó a manera de poder simular estos rendimientos, y el cual nosotros hemos visto que desde el día miércoles de la semana pasada, el rendimiento de un portafolio con un capital equivalente a 20,000 dólares, hoy por hoy ya tiene un avance equivalente al 1.7%, casi 700 dólares de rentabilidad en una semana. Y si yo me enfoco a comprar acciones con precios bastante atractivos, como por ejemplo son Amazon, Netflix, Alibaba, Microsoft, Facebook, o invertir en el S&P 500, puedo obtener rentabilidades mensuales bastante interesantes, ¿no? Como nuevamente repito, aquí nos estamos enfocando a hacer operaciones de trading de corto y mediano plazo, enfocadas en 3 niveles. La primera etapa, que es recuperación; la segunda etapa, que es básicamente buscar niveles anteriores a la crisis de la pandemia; y la tercera etapa, que es rentabilizar la inversión como tal. Ante ello, lo que nosotros estamos buscando también es que el inversionista pueda, bajo nuestra asesoría, poder evaluar y analizar la cantidad de acciones que una persona desea comprar. Si tú quieres invertir, por ejemplo, en el sector tecnológico o en farmacéutica, tenemos que determinar si la empresa que voy a comprar en ese momento, por mencionarte alguna, como Pfizer, me es rentable o no. Si me es rentable, tengo que ver el comportamiento o el crecimiento que va a tener esa acción en el corto o mediano plazo, y ver si la inversión que voy a hacer me va a ser favorable o no. Entonces, tengo que ponerme a analizar y evaluar si es que la empresa que voy a comprar o la acción que voy a invertir va a ser obviamente rentable para mí o no. Entonces, la recomendación de nosotros es que sí puedas comprar hoy a precios bastante bajos, que puedas comprar acciones bastante baratas, y si tú quieres analizar sector por sector, pues tienes un asesor que te pueda guiar, que te pueda educar y te pueda, sobre todo, ayudarte a armar esta cesta de acciones, que en realidad, pues, si ustedes me preguntan si es un buen momento para invertir, les digo que sí. ¿Y por qué? Porque ya hemos visto marcadamente en la historia, después de cada crisis siempre hay niveles de recuperación bastante interesantes, ¿no? Se ha dicho, se ha hablado de bastantes teorías respecto al tema de inversión, mercados financieros, o que si de la bolsa va a tener nuevamente correcciones en el camino, caídas constantes. Sí, las va a haber, pero también es necesario tener una buena espalda financiera
para, obviamente, aguantar este tipo de caídas o correcciones que el mercado pueda tener en el tiempo. Entonces, si yo tengo un capital entre 20.000 o 50.000 dólares, puedo comprar hasta 50 acciones por compañía. Sí, lo puedes hacer. La acción va a ser bastante atractiva. Los costos operativos son también bastante bajos, como verán, las comisiones son súper bajas y aparte, si es que yo quiero invertir básicamente en un portafolio de 90 a 60 días, que es más o menos la proyección que nosotros tenemos, el hecho de tener 20.000, 50.000 o hasta con un mínimo de 10.000 dólares, pues empezar a armar mi propia canasta de inversión. A estos productos, por lo menos nosotros le llamamos portafolios de inversión, que son productos hechos a la medida, productos de arquitectura abierta, porque dependiendo del capital que ustedes tengan, voy a poder recomendarte algunas acciones, ¿no? Si tú tienes 10.000 dólares, podríamos comprar las mismas empresas que ven en pantalla, sí, pero de repente en menor proporción, 5 acciones por empresa. Si eres mucho más arriesgado, podríamos comprar 10, 20, 30 o 50. Y aquí parte bastante el análisis técnico que podamos hacer nosotros sobre el comportamiento de esta acción. Como verán en el gráfico, el S&P 500 en los últimos días ha tenido una especie de curva o digamos un patrón que lo que hace es que forma una especie de V o de V, ¿no? En la cual me indica que ya el S&P tocó mínimos históricos, estar en niveles muy por debajo y que este rally, digamos, alcista en el cual empezó un poco a cambiar el comportamiento de este índice bursátil, me ayuda a mí a visorar a que hay un cambio de tendencia positivo, una tendencia alcista y que los efectos del COVID-19 de a poco se están empezando un poco a bajar sus niveles de riesgo, entonces, o su efecto multiplicador como tal. Y esto hace que si yo compré a estos niveles de 2.100 dólares, entonces hoy por hoy, que el S&P en el mercado está a 2.743, del precio que yo compré al precio que yo liquide, poder sacar pues una rentabilidad bastante atractiva, ¿no? Estamos hablando de que si yo invertí a 2.100, entonces sobre los 2.743 que hoy por hoy el S&P me cuesta, estamos hablando de que saqué prácticamente un 7-8% de rentabilidad en prácticamente menos de una semana. Entonces, la inversión que hago es realmente atractiva, pues sí. Entonces, esto quiere decir que el hecho de poder comprar acciones a un precio bastante barato o bastante atractivo me hace a mí que pueda tener una inversión que en el futuro va a ser bastante rentable. Y la oportunidad es ahora, definitivamente. O sea, si hablamos en épocas de crisis, aquellas personas que tendrán un poco más de experiencia también en el tema de inversiones, y le hablo no de experiencia de edad, sino me refiero a experiencia en cuanto a inversiones se refiere, si han invertido en el 2000, han invertido en el 2008 y empezaron a comprar, por ejemplo, el índice, el Nasdaq 100 en aquellos tiempos, verán que 20 años después la inversión que ustedes tienen equivale a 3 veces más de lo que en ese momento compraron. Lo mismo sucede aquí. Yo puedo invertir en petróleo, puedo invertir en acciones, puedo comprar oro, puedo invertir también en divisas. Pues sí, porque el momento es ahora. Esto es como que me voy al supermercado y puedo encontrar una oferta de que todo esté al 40% menos. Aquí es lo mismo. O sea, haciendo esta analogía, aquí voy a encontrar acciones con precios por el 40 o 70% menor a lo que me costaba hasta hace unos 4 o 5 meses. Entonces, la oportunidad es ahora. Definitivamente, si tú quieres aprovechar esta oportunidad o esta estrategia, lo único que tienen que hacer ustedes es comunicarse con su asesor de inversiones o account manager y en este caso solicitar la apertura de su cuenta de trading, en la cual lo único que nosotros necesitamos es obviamente su DNI, su recibo de servicios, su número de celular y un correo electrónico. ¿Para qué? Para que el asesor pueda crear la cuenta. Y por otro lado, aquellas personas que puedan abrir su cuenta de trading hasta el día viernes de esta semana, prácticamente viernes 10, tienen un beneficio adicional, que es tener un bono del 20%. Es decir, si tú tienes 5.000 dólares o tienes 10.000 dólares, un capital que quieres invertir, sobre la inversión que tú vas a hacer, nosotros te brindamos un bono del 20% para que pueda apalancar un poco tu inversión y sobre todo para que puedas tener mayor espalda financiera al momento de operar. Si tienes 5.000 dólares, en tu plataforma verás 6.000 dólares. Si tienes 10.000 dólares, verás 12.000 dólares en la misma. ¿Y esto por qué lo hace Golden Capital? Porque nosotros lo que buscamos es que el cliente pueda identificar esta oportunidad
e incentivemos a que el inversionista pueda invertir sin tocar su propio dinero. Es más, que el cliente o el inversionista pueda arriesgar sin la necesidad prácticamente de tocar su capital inicial. Pero es, digamos, es una manera de ayudarlos a ustedes a que puedan tomar decisiones correctas en base a una estrategia y enfocarme en compañías nuevamente del sector del e-commerce, compañías que operan en Internet, consumo masivo, empresas de la banca y compañías, sobre todo del sector aerolíneas, que hoy por hoy el valor de sus acciones están por debajo de los niveles que hemos visto y que en el mediano y largo plazo podrían, a mí por lo menos, como inversionista, significarme una rentabilidad bastante interesante, ¿no? Entonces, si ustedes quieren diseñar esta estrategia, primero lo que teníamos que ver en resumen y haciendo un poco las conclusiones del webinar es que tenemos que conocer primero los antecedentes, las consideraciones que debemos tener al momento de invertir en bolsa, conocer el contexto, conocer la realidad y saber qué medidas están tomando estos gobiernos, no solamente en el Perú, sino a nivel internacional, como por ejemplo era la reducción de tipos de interés, para saber si la inversión que voy a hacer en el momento va a ser la mejor o no. Entonces, eso es básicamente el día de hoy. Nosotros, por lo menos en lo que respecta, te ofrecemos esta compra de acciones o esta cesta de acciones que te va a permitir aprovechar esta oportunidad y que, bueno, sabes que las crisis no son eternas, pues el momento es ahora de hacerlo, ¿no? Mis datos, para solamente mencionarles, nuevamente, mi nombre es Luis Acuña, asesor senior de Golden Capital FX, y bueno, me pueden ubicar, si pueden anotar mis datos, mi correo es lacuna@goldencapitalfx.com, nuevamente repito, lacuna@goldencapitalfx.com, y mi teléfono es el 947 3 veces 2 054 947 222 054. Para mayor información, comuníquese conmigo, escriban a sus account managers, envíen algún correo, tienen las líneas, bueno, no telefónicas abiertas por el periodo de cuarentena, pero también tienen los live que hacemos de lunes a viernes a la mañana a las 9 para que puedan enterarse de las noticias más importantes del día y así puedan contactarnos y medir cuál sería su estrategia de inversión. Conmigo ha sido todo por hoy y espero que el webinar les haya servido. Un abrazo y nos estamos viendo hasta la próxima semana. Gracias.